¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Rumbo Médico. El día de hoy vamos a ver un tema bastante representativo del ENARM, a pesar de que llegan a ser no tantas preguntas, quizá unas 10 o menos, pero son temas bastante sencillos, entonces vamos a ver puntos clave para que no dejen de tener bien esas preguntitas, ¿sale? Entonces vamos a ver hoy hematología. Recuerden, yo soy Dr. King, voy a estar con ustedes el día de hoy. Vamos a tener varios art attacks. ¿Cómo este eritrocito? Pues arranquemos. Entonces, lo primero que hay que ver para este tema es la hematopoiesis. Recordar que esto ocurre en 3 lugares principalmente. Primero el saco vitelino, en segundo en el hígado y tercero en el vaso. Que al cuarto mes, en el hígado es donde inicia la eritropoiesis. ¿De acuerdo? Bien, ahora vayamos a recordar algunas interleucinas importantes. Estas generalmente las llegan a preguntar en los simuladores, entonces por ahí podría venir una preguntita. Vamos a poner IL de interleucinas y vamos a estudiar la 2, la 3, la 5, la 6 y la 11. Y vamos a ver para qué sirve cada una. La interleucina 2 para linfocitos, la 3 es multilínea, la 5 es para plasmática. No, esperen, no. La 5 es para eosinófilos y la 6 es para plasmática. Y finalmente la 11 para plaquetas. ¿Sale? Entonces ya tenemos estos conceptos básicos. Ahora, el marcador CD34 va a servir para células madre pluripotenciales. Eso también es algo que hay que tener en mente. Ahora vayamos a los valores normales que hay que recordar de la biometría hemática. Entonces, el primero es la hemoglobina. Claro, lo más importante, lo que nos va a definir anemia. Y tenemos dos valores. El corte para hombres es de 14 a 16 y en mujeres de 12 a 14. El volumen corpuscular medio va de 80 a 100 y la concentración media de hemoglobina corpuscular de 28 hasta 35, 34, dependiendo de dónde lo lean. Y los retis de 2 al 3%, eso es lo normal. Vamos a encerrarlo. Listo, continuemos con otros puntos. Esta primera parte del video son puntos clave, ¿va? Luego pasaremos con las patologías, en las cuales iremos dando solamente los puntos clave que hay que recordar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces continuemos ahora. Vayamos a recordar cuáles son las indicaciones de aspirado de médula ósea. ¿De acuerdo? Que eso también puede ser importante y lo pueden llegar a preguntar. La primera es que haya 2 o más citopenias. O inclusive pancitopenia. Algún seguimiento de alguna leucemia. También otro punto es la presencia de blastos en sangre periférica nos obliga a hacer un aspirado de médula ósea, un mielocultivo para descartar infecciones, sobre todo en el contexto de una fiebre de origen desconocido. Muy bien. Ahora, los siguientes puntos importantes que tenemos que recordar respecto a la hematología es que el alcohol es la causa más importante de macrocitosis, ¿de acuerdo? Eso lo llegan a preguntar en los simuladores. Y que la deficiencia de ácido fólico es la causa más común de anemia megaloblástica, que es diferente, ¿de acuerdo? No confundir conceptos. La hemoglobina fetal, recordar que se sustituye a los 6 meses de vida. Más adelante veremos cómo se constituye la hemoglobina del adulto. Y que los retis va a ser el primer parámetro que se va a modificar en el tratamiento de una anemia, ¿sale? También recuerden que los retis nos representan la funcionalidad de la médula ósea. Y como ya hemos dicho, el porcentaje normal es de 2 al 3%. Recordar también que el hallazgo de esquistocitos, siempre van a traducir en hemólisis, ¿de acuerdo? Esto principalmente en las dos patologías que tenemos que recordar siempre con esquistocitos es, 1, la PTT o la hemólisis traumática, ¿de acuerdo? PTT y hemólisis traumática, ¿sale? Característico. Otra de las ideas clave que se tienen que quedar es que dentro de las anemias, solo la anemia hemolítica y la anemia por hemorragia aguda van a ser regenerativas al diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Que van a tener un conteo de retis normal o elevado, ¿de acuerdo? El resto de las anemias no. Más que nada esto recuérdenlo cuando tengan algún caso clínico típico y les pongan los retis, ¿de acuerdo? Entonces eso hay que recordarlo. Para terminar con esta sección de puntos clave, hay que recordar que las enfermedades crónicas nos van a dar una anemia de tipo normocítica y normocrónica, ¿de acuerdo? Entonces eso también puede llegar a ser una pregunta. Un último punto que quiero tocar es la vía de la coagulación, en donde creo que solo vale la pena recordar el TTPA y el TP. Es decir, ver que uno va a evaluar la vía intrínseca, es el TTPA, los factores van a ser 8, 9, 11 y 12. El anticoagulante que va a ser característico de esta vía va a ser la heparina y su antídoto va a ser la protamina.
En cambio el TP es la vía extrínseca, factor 7, la warfarina va a ser su anticoagulante y su antídoto es la vitamina K. Últimamente como dato que la TT va a evaluar la vía común. Eso es lo único que vale la pena recordar de la coagulación. Ahora sí, vamos al tema más preguntado, que son las anemias, y de estas las anemias carenciales. Antes hablemos un poquito de los tipos de anemia, los cuales se pueden dividir en micro, normo o macro, ¿de acuerdo? De los micro tenemos la ferropenia más característica de todas, luego la talasemia y como un paréntesis podemos poner la intoxicación por plomo. De la normo, el sangrado agudo, la anemia plástica o la de enfermedad crónica como habíamos mencionado. Y de las macro, la megaloblástica, la que se asocia a hemólisis, la asociada a hipotiroidismo y el alcohol, como ya hemos dicho. Para diferenciar la ferropénica de la talasémica, vamos a usar el ancho de distribución eritrocitaria, ¿de acuerdo? Eso es lo que las va a diferenciar. Muy bien, ahora de la anemia ferropénica, ¿qué podemos decir? Bueno, lo más característico va a ser una anemia microcítica e hipocrómica, ¿sale? Esto es muy importante, o sea, lo voy a resaltar porque de verdad es súper característico. Si no lo saben, ya lo saben ahora. Ahora, también hay que saber que el fierro se absorbe en duodeno. Hay que también saber de las anemias carenciales en donde se absorbe cada uno de sus componentes. Y que la causa principal de anemia ferropénica va a ser por déficit, ¿de acuerdo? Muy bien. Y hablando de absorción, recordar que el fierro se absorbe en su forma ferrosa. Muy bien. Encerremos esto por aquí y continuemos. Ahora vayamos a describir cuál va a ser la clínica de la anemia. Obviamente primero un síndrome anémico, también se puede acompañar de pica, colioniquia, fagofagia, estomatitis, glositis y quelitis, o queilosis, perdón. Y ante una mujer con una anemia ferropénica, sospechar siempre la posibilidad de un síndrome de Plummer-Vinson, el cual se va a caracterizar por anemia, disfagia y membranas esofágicas. Eso también lo pueden llegar a preguntar. De hecho, me ha venido en uno que otro simulador. Muy bien. Entonces, clínica, ¿ya? Ya lo tenemos. Importante. Ahora, el diagnóstico. A ver, ahora sí. Diagnóstico. Para el diagnóstico, recordar, sospecharlo en una anemia microcítica, hipocrómica con un ancho de distribución eritrocitaria elevado, mayor de 15, a diferencia de la talasemia, que va a estar normal o baja. La ferritina va a estar baja, la saturación de ferritina va a estar baja, y también se pueden usar tinciones especiales, como la tinción de Peirce, que aquí la voy a señalar para que no la olvidemos, ¿de acuerdo? Ahora, también es importante que la ferritina es el primer parámetro que se altera en la biometría hemática. Eso también, muy preguntable. En cuanto al tratamiento, lo más sencillo, si es carencial, entonces vamos a sustituirlo ¿con qué? Con sulfato ferroso. Generalmente el tratamiento dura 3 a 6 meses hasta que se normalicen los valores de ferritina séricos, ¿de acuerdo? Ahora, los reticulocitos, como ya les había mencionado, va a ser el parámetro que primeramente se va a corregir aproximadamente de 5 a 10 días. Por otro lado, la hemoglobina va a tardar un poco más en corregirse. Sabemos que la hemoglobina corrige aproximadamente 0.25 a 0.4 por día o 1% de hematocrito al día. Entonces, la corrección de la hemoglobina va a tardar más o menos 6 semanas. Y las indicaciones de tratamiento parenteral van a ser una enfermedad malabsortiva, una hemorragia crónica o activa y la intolerancia a la vía oral, ¿no? Entonces ahí vamos a dar el sulfato ferroso parenteral. La última cosa importante que vale la pena recordar es que el evento adverso del sulfato ferroso es una evacuación negra, para no confundirla con melena, que la diferencia es que esta última va a ser muy fétida. Pasamos ahora del otro lado, la otra anemia carencial importante, que es la anemia megaloblástica. Sabemos que esto se debe ya sea a deficiencia de vitamina B12 o de folatos. Y la característica es que esta va a ser una anemia macrocítica, es decir, un volumen corpuscular medio mayor de 100. Ahora, lo más común, como ya les había mencionado anteriormente, es que sea por deficiencia de folatos, ¿sale? Ahora, aquí vale la pena recordar en dónde se absorbe cada uno de estos nutrientes. Recordar que la vitamina B12, o también llamada cobalamina, se va a absorber en el ilion terminal, a diferencia de los folatos que se van a absorber en yeyuno. A diferencia de la anemia ferropénica, que la alteración era absorción a nivel del duodeno. Entonces ya sabemos dónde se absorbe cada uno de estos 3 componentes. Muy bien, pasemos con la clínica. Lo primero es que podemos presentar parestesias, alteraciones de la marcha, principalmente por deficiencia de B12, ¿no? La cobalamina que nos va a dar sintomatología neurológica y lo que ya sabemos, un síndrome anémico como tal, ¿sale? Otra cosa importante a recordar es que puede haber una afección del asta lateral. Esto es muy característico de la anemia por deficiencia de B12, que es otra cosa que les pueden llegar a preguntar. Ahora, para hacer el diagnóstico, perdón, ahí está, listo, es que este tiene que ver bonito. El diagnóstico es que, bueno,
Primero, podemos encontrar neutrófilos hipersegmentados en el frotis, entonces tienen generalmente más de 5 núcleos, entonces aquí vamos a dibujarle 6. Ahí está, y lo vamos a pintar, ahí está. Bueno, no, mejor no así, se ve muy feo. Ahí está. Muy bien, entonces hipersegmentados también, muy preguntable. En la B12 vamos a tener una elevación de la LDH porque generalmente puede llegar a hemolizar, aunque la característica es que no va a tener retis, a diferencia de lo que habíamos visto anteriormente, de las anemias hemolíticas que habíamos comentado, que tenían retis corregidos. Ahora, otra de las maneras de hacer el diagnóstico es medir el ácido metilmalónico, el cual si está aumentado nos va a traducir en una deficiencia de B12, pero si está normal nos va a descartar el diagnóstico, ¿sí? Quiere decir que no hay déficit. Y el gol estándar va a ser medir los niveles de cada uno de los componentes que nos faltan. Menos de 200 para cobalamina y menos de 2 para folatos. Eso nos va a dar el diagnóstico, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora vayamos con la anemia perniciosa, que es un tipo especial de anemia. O bueno, dentro de la anemia megaloblástica. Esta se va a caracterizar por hipocloremia, disminución de la pepsina, y va a tener como característica anticuerpos contra el factor intrínseco. Esta se asocia a una gastritis atrófica o de tipo 1, que también veremos más adelante. Hay que orientar nuestra sospecha clínica ante una anemia perniciosa cuando tenemos un paciente mayor de 60 años con una anemia de tipo megaloblástica, la cual no mejora con tratamiento, es decir, ni con B12 ni con folatos. El diagnóstico es muy sencillo, el gol estándar es la determinación de anticuerpos antifactor intrínseco. No hay más. Ahora vamos a mover un poquito esto para que nos dé espacio de poner el tratamiento por aquí. Vamos a subir esto y esto un poquito más. Listo, ya tenemos espacio. Ahora sí, el tratamiento. Muy sencillo, de nuevo, si nos falta, hay que darle, ¿no? Entonces, para la anemia perniciosa va a ser B12 de por vida, pero este va a ser parenteral porque pues no está absorbiendo, ¿sale? El seguimiento, tenemos que hacer un seguimiento endoscópico para descartar una posible progresión a un adenocarcinoma gástrico por la gastritis atrófica. Y cuando hay deficiencia de folato, pues le damos folatos. Y listo. Eso es todo lo que tenemos que saber sobre las anemias carenciales. Ahora pasemos a estas tablitas donde vamos a ver algunas enfermedades. La primera de ellas va a ser la esferocitosis o enfermedad de Minkowski. ¿Cuál es la mutación que se asocia? Bueno, la anquirina en el 50% de las veces, y esta va a tener una herencia autosómica dominante. También banda 3 o espectrina, ambas en un 25%, y recordar que la espectrina es más característica de la eliptocitosis, es decir, espectrina E, eliptocitosis E. Las alteraciones de la biometría hemática podemos destacar un aumento de la LDH, de la concentración media de hemoglobina corpuscular y de la bilirrubina indirecta. Estos hallazgos característicos, claro, de una anemia de tipo hemolítica. En cuanto al frotis, lo más característico son los esferocitos, que son eritrocitos redondeados y sin la forma bicóncava característica. Las manifestaciones clínicas, las principales van a ser una hiperplasia malar, esplenomegalia. También va a haber crisis hemolíticas, estas asociadas a la infección por parvovirus B19. El diagnóstico se va a dar con una prueba de ICUMS directa negativa y el gol estándar va a ser la hemólisis osmótica. Vamos a resaltarlo para recordarlo. En cuanto al tratamiento, podemos ofrecer esplenectomía en los casos graves, pero hay que esperar hasta que el paciente tenga de 5 a 6 años. El ácido fólico se puede usar para prevenir las crisis hemolíticas. Una vez que se hizo la esplenectomía, claro, recordar que hay que vacunar contra los encapsulados. Ahora, en las consideraciones especiales hay que recordar que hay que sospechar hemólisis cuando tenemos una bilirrubina indirecta elevada, un aumento de la LDH, y que la hemólisis puede ser hereditaria o adquirida. La hereditaria va a tener una hemólisis intravascular, la adquirida extravascular, y de la intravascular puede también asociarse a hemoglobinuria o hemocidenuria. Listo. Vamos a resaltar lo más importante y pasamos a la siguiente patología, la cual va a ser la deficiencia de glucosa 6-fosfato. Esta tiene una herencia ligada al X, es importante recordar eso, y va a ser la más común de todas las deficiencias enzimáticas. En la biometría hemática no va a haber nada tan característico, simplemente la anemia, al igual que en el caso pasado, pero lo que sí es que en el frotis vamos a encontrar los cuerpos de Heinz sulfidril, los cuales se van a ver más o menos así. Tenemos nuestro eritrocito y un núcleo bien pigmentado, ¿no? Ahí está, vamos a verlo, también se conocen como células mordidas. El cuadro clínico característico que nos van a poner en los casos van a ser un niño con crisis hemolíticas y fiebre. El diagnóstico se va a hacer midiendo los niveles de la enzima, los cuales van a estar obviamente bajos, y el tratamiento podemos ofrecer ácido fólico y considerar la esplenectomía. Ahora, algo muy importante es que no vamos a usar diclofenaco, ya que este puede desencadenar las crisis. Y aquí lo que les había comentado, que la hemoglobina adulta se va a componer de 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Esto es importante recordarlo por la siguiente enfermedad, que es la beta-talasemia o la talasemia, también conocida como anemia de Cooley. Ahora, ¿por qué es importante? Bueno, porque va a haber una disminución de la síntesis de la cadena de la hemoglobina que va a depender si es alfa o beta. La beta se encuentra en el cromosoma 11 y la forma menor es la más común, por eso es beta-talasemia. Y la alfa, que se encuentra en el cromosoma 16, pero es la menos común. Ahora,
Lo característico va a ser que va a haber un aumento de la hemoglobina fetal, de la eritropoyetina y una disminución de la hemoglobina A1 o de la adultez. Lo característico es de una anemia microcítica hipocrómica. En cuanto a las alteraciones en la sangre periférica, primero que nada, recordar que en la médula ósea vamos a tener unas características de hipoplasia. Y ahora, sin el frotis, vamos a tener los característicos dianocitos, los cuales van a tener una forma más o menos así. Se ven como una célula target, o bueno, sí, en blanco. En cuanto a la clínica, tenemos característicamente la cara de ardilla, cráneo en cepillo, pseudoquistes en manos y pies, característico y siempre lo ponen así. Debuta generalmente a los 6 meses de vida, que es cuando es el cambio de la hemoglobina, como ya lo hemos comentado. En el diagnóstico hay que sospechar cuando hay una hemólisis congénita más una anemia microhipo y el gol estándar va a ser la electroforesis. Ahora, en cuanto al tratamiento, tenemos el trasplante halogénico, que va a ser el gol estándar, las transfusiones y también podemos ofrecer desferroxamina. Ok, ya casi acabamos con esta parte, solo aquí se me olvidó mencionarles algo muy importante que les pueden poner en el caso clínico, y es que esta se asocia a colelitiasis, pero no, vamos a ponerlo mejor, no, a ver, ya sé, no, aquí no hay espacio, aquí hay espacio, como colelitiasis como complicación principal de la esferocitosis. En cuanto a la beta-talasemia, vamos a recordarles que esta se caracteriza por un AD normal, a diferencia de la anemia ferropénica, la cual el AD es aumentado. Ya casi acabamos, amigos. Pasemos a esta última hoja donde veremos las últimas patologías características de esta primera parte. La que sigue va a ser la drepanocitosis o la anemia de células falciformes, la cual la mutación característica va a ser una sustitución de un ácido glutámico por una valina en la posición 6, recordar eso. En cuanto a las alteraciones de la biometría hemática, pues la anemia solamente, y en el frotis vamos a tener los drepanocitos, que van a tener una forma de semiluna, como lo podemos ver en este dibujo. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico característico? Bueno, va a ser la presencia de isostenuria, generalmente por infarto renal, úlceras maleolares, también siempre se los ponen así en los casos clínicos, y las infecciones óseas, recordar que van a estar causadas por salmonela. Otra de las cosas características es que los pacientes pueden presentar autosplenectomía, porque los drepanocitos no se pueden deformar y no atraviesan. Ahora, en cuanto a los pacientes que están esplenectomizados, recordar que lo característico es la presencia de los cuerpos de Howell-Jolly, los cuales se van a ver más o menos así. Vamos a dibujar un eritrocito, ahí está, y estos van a tener inclusiones, que van a estar representadas por los puntitos morados. Esas inclusiones van a ser de ARN o de ADN, ¿de acuerdo? Entonces se presentan en pacientes esplenectomizados. En cuanto al diagnóstico, podemos afirmar que este va a ser principalmente clínico, y con los hallazgos característicos en el frotis de las células falciformes o de drepanocitos, que la presencia de estos pues da prácticamente el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, vamos a ofrecer hidroxiurea, que va a ser el principal tratamiento médico, o también podemos dar ácido fólico. Ok, tip ProEnarm. En hematología, el 50% de las patologías que no sepan con qué se tratan, el 50% de las veces va a ser hidroxiurea, y el otro 50% de las veces va a ser con trasplante de algo, ¿no? De precursores. Entonces, esto es algo que generalmente cuando no tienes tiempo de aprender los tratamientos, por lo menos en hematología, si la opción viene hidroxiurea, es hidroxiurea. Si la opción que viene es trasplante, ponle trasplante. Y sabiendo esto, pasamos a la siguiente patología, es anemia aplásica. Muy bien, entonces la anemia aplásica se va a caracterizar principalmente por ser de tipo idiopática, aunque algo muy característico es que se asocia al uso de cloranfenicol. Lo resalto para que no lo olviden. Ahora, esto en la biometría vamos a tener una pancitopenia con disminución de retis, porque la médula ósea pues no va a estar funcionando, la cual va a ser hipocelular, que va a tener menos del 10 hasta el menos del 30% en los casos graves. Cuando hay menos de 200 neutrófilos, ya se va a considerar como muy grave. Ahora, algo también muy importante en la clínica es que no hay esplenomegalia. Si en el caso clínico les ponen esplenomegalia, descartemos este diagnóstico. Los timomas, recordar que se asocian a miastenia gravis. Y en cuanto a la clínica, pues van a tener los datos clínicos de la depresión de las 3 series. Es decir, va a tener anemia, va a tener infecciones y va a tener sangrados. El diagnóstico de esta patología se va a establecer principalmente por un aspirado de médula ósea, en el cual vamos a ver, como ya habíamos mencionado, una hipocelularidad. El tratamiento es trasplante halogénico, de nuevo lo que ya habíamos dicho, si lo que no se trata con hidroxiurea, se trata con trasplante. También podemos ofrecer globulina antilinfocitaria o ciclofosfamida. Una de las variantes de la enfermedad es la anemia llamada de Fanconi, la cual es una anemia plástica en niños menores de 10 años, la cual va a tener algunos estigmas característicos como manchas café con leche, hipoplasia del pulgar o malformaciones en el radio. Esto para que orientemos siempre nuestro caso clínico hacia el diagnóstico. Muy bien, llegamos a la última patología que vamos a ver, que va a ser la anemia por anticuerpos, ¿de acuerdo? Entonces,
Estos pueden ser por anticuerpos calientes o por anticuerpos fríos. Los anticuerpos de tipo calientes van a ser principalmente IgGs y es la forma más común. En cambio, los fríos van a ser por IgM. M de mujer que tiene el corazón frío. No, no es cierto, como creen. No, de hecho sí. Recuérdenlo. M de frío de mujer. Entonces, ahora las características de la biometría va a ser que vamos a tener una hemólisis, la cual puede ser extravascular o intravascular. Y en el caso de las por anticuerpos fríos, que sabemos que va a estar mediada por el complemento. En el caso clínico va a ser muy característico que esto se va a asociar a crisis hemolíticas cuando se expone a las condiciones climatológicas, ya sea frío o calor. Y el tratamiento que vamos a ofrecer en ambos casos van a ser de esteroides. Ahora, en el caso de los anticuerpos fríos, podemos ofrecer también la opción con rituximab. Y en cuanto a las consideraciones especiales, recordar la prueba de Coombs. Se lo debo un poquito de esto. Entonces, tenemos anticuerpos aquí libres y anticuerpos adheridos. Entonces, recordemos que la de Coombs directa va a medirte anticuerpos que están unidos a la superficie del eritrocito. Y la indirecta va a ser que va a medir los anticuerpos que estén libres. Ya para acabar, recordar que la anemia de Evans se va a caracterizar por anemia más trombopenia de tipo autoinmune. Y listo, amigos. Hasta aquí la primera parte de este video. Muy bien, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Con estos temas abarcamos más o menos el 70% de las preguntas que podrán venirles en el ENARM. Esto es lo más característico, las anemias. El resto de los temas los veremos en un segundo video, para tratar de que no sean los videos tan largos, pero ya tendremos listos los puntos clave para que ustedes puedan identificar cada una de las patologías y puedan contestar correctamente tanto su ENARM como sus simuladores. De nuevo les recuerdo, yo soy Dr. King, muchas gracias por ver. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like, compartirlo con sus amigos. Nos estaremos viendo próximamente con más videos y más contenido rumbo al ENARM. Nos vemos en la próxima.